Buenas noches, ¿sí me escucha? Ah, sí, yo sí lo Sí escucho. se escucha, profesor. Ok, ya falta un minuto, ahorita vamos a iniciar sesión. ¿Pueden ver la presentación que está en la pantalla? Sí. Ok. Ok, vamos a empezar ahorita, esperemos que se vayan uniendo los demás. El día de hoy vamos a ver dos leyes que, estas dos leyes es muy importante que el día de hoy lo aprendan ustedes. Yo el miércoles les comentaba que si se podían aprender la ley de Coulomb y podían ustedes entender las operaciones con notación científica, pues prácticamente teníamos un avance en cuanto al módulo. Lo mismo pasa con la ley de Watts y con la ley de Ohms. La ley de Watts y la ley de Ohm lo estamos utilizando para la actividad integradora 2, lo vamos a utilizar para la 4, para la 6 y para el proyecto integrador. Entonces, si logramos comprender o entender el día de hoy, se les va a ir haciendo más fácil las cosas. Entonces, hoy vamos a ver donde está la flecha grandota, esa es la ley de Watts. El día de hoy me interesa más que nada que ustedes aprendan a calcular la potencia dependiendo de estas tres fórmulas que vemos aquí. Y la I es igual a voltaje entre resistencia, donde está la flecha. Esa es la ley de Ohms. La diferencia a la ley de Watts, la ley de Watts y la ley de Ohms son muy parecidas, o sea, casi son lo mismo. A diferencia que la ley de Watts se le agrega una letra más, que es la P, que es potencia. Porque lo que es voltaje, lo que es intensidad de corriente y lo que es resistencia, lo tiene tanto la ley de Watts como la ley de Ohm. Por eso es más completa la ley de Watts, porque tiene otra palabra más que es potencia. Ok, entonces vamos a dar inicio. Circuito eléctrico. Cuando nosotros hablamos de un circuito eléctrico, vamos a encontrar la ley de Ohms. Por eso la ley de Ohms lo encontramos en cualquier aparato que está en nuestro hogar. ¿Por qué lo encontramos en cualquier aparato que está en nuestro hogar? Porque pues tenemos un interruptor, tenemos un generador de corriente, un receptor, un conductor, un fusible. Entonces, eso nos va a permitir, los conductores nos van a permitir el paso de la corriente, los cuales van a alimentar los aparatos que nosotros tenemos en el hogar. ¿Qué aparatos tenemos en el hogar? Pues el refrigerador, una plancha, una licuadora, un horno de microondas, son donde nosotros vamos a encontrar la aplicación de estas leyes en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a ver la ley de Watts. El miércoles yo les comentaba que nos teníamos que aprender las unidades de medida. Estas 4 unidades de medida las tienen que aprender. Entonces, cada vez que nosotros resolvamos un problema, siempre les voy a decir cuál es la unidad de medida. Entonces, esto es clave. Aparte de que es clave, pues lo vamos a utilizar a lo largo de las 4 semanas. Van a estar presentes estas letras de aquí. La potencia que está en amarillo es su unidad de medida son los watts. La letra verde dice voltaje y la unidad de medida son los volts o voltios o vatios, porque de repente hay algunos libros que lo manejan como vatios. Entonces puede ser volts, voltios o vatios. Celeste, intensidad de corriente, que es la letra I, ¿sí?
y la unidad de medida son los amperes, y la última es la resistencia, que es la letra R, y la unidad de medida son los ohms. Estas 4 letras o estas 4 unidades de medida no lo tenemos que aprender porque lo vamos a estar utilizando a lo largo de estas 4 semanas. Ok. Dense cuenta, estas son las fórmulas de la ley de Watts. Por ejemplo, si yo siempre ahorita vamos a utilizar datos. Si yo en mis datos tengo voltaje y tengo intensidad de corriente, yo puedo utilizar la primera fórmula, ¿sí? Pero si a mí la actividad me proporciona resistencia e intensidad de corriente y quiero buscar la potencia, pues utilizo la segunda fórmula. Y si quiero encontrar potencia, pero me da voltaje y me da resistencia, pues utilizo la tercera fórmula. Entonces, dependiendo de los datos que nosotros vamos a tener, es lo que vamos a calcular. Yo les decía el miércoles que, por ejemplo, la ley de Coulomb, la fórmula de la ley de Coulomb, esa sí la pueden tener ustedes en una libreta y poner fórmula de la ley de Coulomb, ¿sí? Y la ley de Watts. Estas 3 fórmulas también apúntenlo para que lo tengan siempre a la mano. Porque, por lo que les decía hace rato, lo vamos a estar utilizando a lo largo de todas las 4 semanas. Esta presentación en un ratito más, pues la voy a descargar para que ustedes lo tengan, lo voy a descargar, lo voy a subir al foro novedades para que ustedes lo puedan tener disponibles, porque ahorita vamos a empezar a resolver problemas usando la ley de Watts. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es la ley de Watts. Ok, vamos a empezar. Yo espero que tengan una calculadora a la mano porque ahorita yo lo voy a hacer, ¿sí? Ahorita lo voy a hacer yo y ahorita se van a dar cuenta qué tan fácil es. Pero en ocasiones, por ejemplo, lo que tenemos que tratar de entender es que tenemos que interpretar el problema, que a veces eso es lo que nos falla, ¿sí? La interpretación, porque qué fórmula utilizar, se van a dar cuenta que es fácil, ¿ok? Yo voy a poner una tablita que le voy a llamar datos. Si yo tengo datos, va a ser más fácil que yo pueda encontrar o yo pueda saber qué fórmula utilizar para encontrar un problema. Como estamos hablando de la ley de Watts, voy a tener la letra P, voy a tener la letra R, voy a tener la I, voy a tener resistencia, voltaje, ¿sí? ¿Qué es la P? Habíamos dicho que la P es potencia y la unidad de medida son los watts. La R es resistencia y la unidad es ohms. La I es intensidad de corriente y la unidad de medida son los amperes. La V es voltaje y la unidad de medida son los voltios, los vatios, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces voy a empezar a leer este problema. Dice, determinar la potencia. Aquí me dice, perdón, aquí me dice qué es lo que tengo que encontrar. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué voy a encontrar? Me dice determinar la potencia. Entonces, la potencia le pongo un signo de interrogación porque eso es lo que voy a buscar porque no lo conozco. De un aparato, si el voltaje es de 120 volts. Cuando hablamos de voltaje, es la letra V. Y aquí le voy a poner 120 volts. Y luego dice, con una resistencia de 20 ohms. Me dice que es una resistencia de 20 ohms, entonces es la letra R. ¿Sí? 20 ohms. Dense cuenta aquí. Yo voy a encontrar potencia, el dato de la I no me lo da y no lo ocupo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es encontrar potencia. Si voy a encontrar potencia y me está dando la resistencia y me está dando el voltaje, ¿cuál de las 3 fórmulas voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Es correcto. ¿La tercera? Es correcto. La tercera fórmula es la que voy a utilizar para encontrar la potencia. ¿Por qué? Aquí voy a meter una fórmula. Ahorita lo voy a ampliar un poquito más. Ok, ahí está. La potencia me dice que es voltaje al cuadrado. Espérame, voy a subir este tantito aquí. Ok, la potencia es voltaje al cuadrado entre resistencia, ¿sí?
Me dice, a mí me está dando el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Vale 120. Aquí nada más lo primero que voy a hacer es sustituir el problema. Si no voy a hacer nada más que primero voy a sustituir los datos en la fórmula que estoy utilizando. ¿Por qué estoy utilizando esa fórmula? Porque me está dando el dato de voltaje y me está dando el dato de resistencia. ¿Ok? Y aquí son 20 ohms. Nada más estoy sustituyendo. Ahora sí, ustedes encuéntrenme la potencia. Con su calculadora, perdón, aquí es 20. Con su calculadora, encuéntrenme cuánto vale la potencia. Yo también lo voy a hacer. ¿Cuánto les da? 12. 12. ¿Cuánto les da? A mí me da 12, ¿Por qué les da 12? ¿no? ¿Por qué les da 120 12? al cuadrado, ¿verdad? Por 2 multiplicación. Acuérdense, les dije, 120, aquí te lo voy a subir, ahorita se supone que ya lo A había mí me subido al dio cuadrado. 720. Es correcto, 720 que, acuérdense, vamos a 700. aprender a usar las unidades de medida. La potencia, ¿qué unidad de medida es la potencia? Watts. Watts, es correcto, watts, ¿sí? A partir de Ah, ahorita, ok. vamos a empezar a utilizar las unidades de medida. La potencia es watts. La V, que es el voltaje, va a ser volts, voltios o vatios. La intensidad de corriente, que es la letra I, va a ser amperes. La R, que es la resistencia, va a ser ohms, ¿sí? Pero en este caso, como nos pedía buscar potencia, estamos encontrando potencia y la potencia, la unidad de medida son los watts. Entonces, el resultado es 720 watts. ¿Dudas? De Pues, cómo Yo calcular la entré un potencia. poquito tarde y no vi esa parte. ¿Quién? No escuché quién. Soy Abraham. Ah, Nada ok, más que Abraham. no, bueno, digo, entré un poquito tarde y no vi lo de las potencias. Bueno, lo que nos está diciendo del volts, ohms, watts. Ah, ok. ¿Por qué agarramos esta fórmula, Abraham? Esta fórmula la agarramos porque, por ejemplo, les decía ahorita, lo primero que tengo que hacer yo en un problema es esta tablita. Esta tablita es clave para saber lo que yo tengo. Y yo siempre, para cuando yo use ley de Watts, siempre voy a tener la letra P, siempre voy a tener la letra R, la I y la V. La P es potencia y la unidad de medida son los watts. La R es resistencia y la unidad de medida son los ohms. La I es intensidad de corriente y la unidad de medida son los amperes. Y la V son los voltios, ¿sí? Y en la letra son los voltios, esa es su unidad de medida, son los voltios. Ya teniendo esta tablita, pues empiezo con el problema y empiezo a acomodar los datos que me está dando. Por ejemplo, dice determinar la potencia, por eso le puse el signo de interrogación, porque es lo que no conozco. Luego me dice el voltaje es de 120 volts. Aquí en la V coloqué los 120 volts con una resistencia de 20 ohms, ¿sí? Entonces a mí me está proporcionando dos datos, me está proporcionando voltaje y me está proporcionando resistencia. Aquí está. Lo voy a traer al frente. Es potencia, me está dando el dato de voltaje y me está dando el dato de resistencia. Aquí yo tengo tres fórmulas, la primera, la segunda y la tercera. Si yo me está proporcionando el dato de voltaje y resistencia, pues utilizo la tercera fórmula, por eso sustituyo en la V, le pongo 120 al cuadrado entre 20 ohms. Estos 120 lo elevo al cuadrado y ya después de que lo elevo al cuadrado lo divido entre 20 y me va a dar 720 watts. ¿Dudas? Dime, Eric. ¿Qué fórmula está usando aquí? ¿La de Watts o la de... ¿Cuál es la otra? La de Esta. ohms. Acuérdense, esto es ley de Watts. Ley de Watts. ¿Por qué es ley de Watts? Porque la ley de Watts utiliza esta P, ¿sí? Cuando yo utilizo esto, potencia, en ese momento
estoy utilizando la ley de Watts. Si yo no utilizo potencia, estoy utilizando la ley de Ohms. La ley de Watts y la ley de Ohm es muy parecidos. ¿Cómo? Tiene la letra V, que es voltaje, tiene la letra I, que es intensidad de corriente, tiene la letra R, que es resistencia. Esos tres nada más se utilizan para la ley de Ohms. Pero la ley de Watts utilizas esas tres mismas letras, pero le voy a agregar la parte de potencia. ¿Sí, Eric? Y están al cuadrado, ¿no? Tienen par al cuadrado también. Porque yo estaba viendo la otra o también tiene la de ohms. Como que se eleva al cuadrado. ¿No, verdad? Aquí, no, ahorita todavía no estamos viendo la ley de Ohms. ¿Sí? Ok, ok. La ley de Ohms ahorita la vamos a ver hasta aquí. Estas son las fórmulas de la ley de Ohms. Estas son fórmulas diferentes. Nada más que aquí la diferencia es que las letras son lo mismo. Entonces, ahorita olvídense tantito de la ley de Ohms. Vamos a ver lo de la ley de Watts. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, ninguna, gracias. Ok. Entonces ahí encontramos la potencia. Ok, vámonos con otro problema. Esta tablita de datos me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque dense cuenta. ¿Sí? Aquí voy a eliminar este. Aquí voy a eliminar este. Y voy a eliminar esto. Porque los datos van a ser, las letras van a ser lo mismo. Yo primero lo que tengo que buscar dentro del problema son datos. ¿Sí? Ok. Ahorita les pregunté si tenían dudas. ¿Alguien tiene dudas? No, No, ninguna. no. Ok, vamos a De ver si es momento está cierto. claro. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Acuérdense lo que les digo. No es cuestión. Yo necesito que ustedes aprendan. Ok. Nada más, no lo resuelvan. Nada más lean el problema. ¿Sí? Ahorita no, ahorita voy a ir, yo les voy a preguntar y ustedes me dicen dónde va. ¿Sí? Dice, determinar la potencia de un aparato. ¿Qué desconozco? ¿Qué voy a encontrar? ¿Dónde voy a poner mi signo de interrogación? ¿En la P? ¿En En la la R? potencia. Es correcto. En la potencia. ¿Por qué? Porque ahí mismo me dice determinar la potencia y la potencia es la letra P. Si la resistencia, me dice que la resistencia es de 30 ohms. Esos 30, ¿en dónde lo voy a poner? En la R, en En la la R. I, es correcto. En En la la R, en la R van a ir los 30 ohms, ¿sí? Y la intensidad de corriente es de 4 amperes. ¿En dónde voy a poner esos 4 amperes? ¿En la V o en la I? En la I. En la I. y Es correcto. Ya. Si se dan cuenta, ya lo hicieron ustedes solitos y fueron colocando los datos donde correspondía. Ok, dense cuenta. Yo tengo R y tengo la I. Y yo busco potencia. Tengo tres fórmulas. ¿Cuál de las tres voy a utilizar? ¿La primera? ¿La La segunda? segunda. segunda. Es correcto. La segunda. Ahora entienden por qué es importante tener los datos. Si yo tengo los datos, cualquier problema lo van a poder resolver. Cualquiera. No hay ningún problema que no se resuelva. Ah, perdón. ¿Qué? Lo estoy tratando de comprimir, pero de repente no se deja. Cualquier problema que ustedes tengan, nada más con que tengan los datos, es mucho más fácil. Dense cuenta, la R me dice que vale 30 ohms. Entonces aquí le elimino la R y le pongo los 30 ohms. Y la I me dice que son 4 amperes, ¿sí? La I, aquí es una multiplicación 30 por I al cuadrado, ¿sí? Esa es una I. Y la I es 4 amperes, ¿sí? Está elevado al cuadrado. Ok. ¿Cuánto les da el valor de la potencia? 480. 16. 480. ¿A todos les da lo mismo? El resultado total sí es 480. El de la Sí, 480. potencia es 16. 480. Ok, 480, ¿qué? ¿Qué unidad de medidas es la potencia? Son watts otra vez. Es Watts. correcto, son watts. 480 watts. A partir de ahorita,
A todo hay que colocarle unidad de medidas, ¿sí? Cuando ustedes no colocan unidad de medidas, pues también se los pueden tomar como mal. Entonces, siempre pónganle a todo unidades de medida. Ya llevamos 2 problemas con diferentes datos, pero hemos estado encontrando el valor de la potencia, ¿sí? Ahí voy otra vez. Pregunta, dudas hasta aquí. No, ninguna. Ok. Ninguna. ¿Alguien dijo que sí tenía dudas? Sí, yo. Dime, Yasmín. Bueno, ¿y cómo sería el ohm y ampere? O sea, bueno, lo que los representa, cómo se elimina ahí. No sé cómo No, explicar. ahí no se elimina igual que la ley de Coulomb. Cuando tú multiplicas ohms con amperes, te da watts, ¿sí? La potencia, la unidad de medida siempre va a ser watts. Ah, ok. Para Ya. ahorita, más adelante va a ser más adelante vamos a hacer conversiones porque ocupamos kilowatts, pero ahorita no me voy a adelantar. Yo ahorita me interesa que entiendan que el resultado de la letra P es watts, ¿sí? Hasta ahí. Ya más adelante vamos a ver más conversiones porque tenemos que poner kilowatts, después tenemos que calcular energía, pero eso va a ser más adelante. Ahorita me interesa que aprendan lo básico para que puedan entender el proyecto integrador, que es la actividad integradora 2. Ok, entonces aquí ohms más amperes siempre me va a dar watts, ¿sí? Pero la potencia siempre va a ser watts. Por eso les decía esto. Esta parte es clave. La potencia siempre va a ser watts. El voltaje, el resultado siempre va a ser volts. La I, que es la intensidad de corriente, siempre va a ser amperes. La R, que es la resistencia, siempre va a ser ohms. Eso no va a cambiar, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Esta presentación, acuérdense que al final la subo al foro novedades para que ustedes la tengan disponible. Ok, voy a seguir avanzando, ¿sí? 720, 480. Ok, espérenme. Nada más déjenme copio porque los datos van a ser lo mismo. Ya les he dicho que para la ley de Watts se utilizan estas 4 letras. Para la ley de Ohms, nada más voy a utilizar 3 letras de esas 4. Por eso es más fácil la ley de Ohms. Ok. Quiero que ustedes lo hagan solitos. ¿Sí? Solitos. Ahorita lo voy a hacer yo. Porque quiero ver si realmente ya me entendieron. ¿Sí? Si no lo pueden hacer, no se preocupen, no se desesperen, no se mortifiquen, porque ahorita lo voy a hacer yo. ¿Sí? Inténtenlo. No pasa nada. Si se equivocan, no pasa nada. Una Disculpe, flecha. no se ve el número de volts. Ajá, es decir. Ahí está. Gracias. Ya, perdónenme. Gracias. Perdón. Sí, sí. Sí, como que los datos los tenía activos y por eso se veía. Ok. Intenten resolverlo. Son 250 watts. ¿Así les da a todos? También a mí me da el mismo resultado. Ah, ok, muy bien. Sí, Muy bien. 250. Ok, eso es bueno, sí. Me da mucho gusto cuando ustedes encuentren los Sí. resultados. ¿Por qué? Porque sé que sí le están entendiendo. Les digo, yo los voy llevando junto conmigo porque créanme que si ustedes me vieran que nada más estoy resolviéndolo yo, no lo comprenden. Por eso yo quiero que vayan junto conmigo haciéndolo y ahí así se van a dar cuenta que cuando tengan la actividad integradora 2 enfrente de ustedes, se les va a hacer mucho más fácil. Ok, vamos a resolverlo. Dice, determinar la potencia de un aparato. ¿Sí? Ahí mismo me está diciendo que lo que no conozco es la potencia. Si el voltaje es de 50 volts, cuando yo digo voltaje, va en la letra V y es 50 volts.
Y la I, que es la intensidad de corriente, me dice que son 5 amperes. ¿Sí? Entonces le pongo 5 amperes. Y aquí, si se dan cuenta, yo conozco la letra V y conozco la letra I. Entonces, esta, la primera fórmula, es la que voy a utilizar para encontrar la potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conozco voltaje y conozco la I. Entonces, potencia es igual a voltaje, que son 50 volts, por 5 amperes. Lo que les decía, aquí lo importante que tenemos que entender es que la potencia siempre va a ser watts, ¿sí? O kilowatts, pero eso ya más adelante lo vemos. Y 50 por 5 son 250 watts. ¿Ok? ¿Dudas? Y siempre va a ser la No, por el momento potencia. no. Mande, dime, Eric, no te escuché. Que si siempre va a ser la potencia o se tiene que despejar. Esa es otra Ok, variable. ahorita vamos a despejar. ¿Sí? Ok, ahorita quiero que entiendan, esta parte les va a ayudar mucho, porque esta parte, esto que vamos a hacer aquí, les va a ayudar mucho. Dense cuenta, aquí me está dando el dato, aquí me dice que yo quiero encontrar la resistencia. Sí me dice que yo quiero encontrar la resistencia, pero me está dando potencia y me está dando voltaje, ¿sí? Yo no puedo encontrar la resistencia porque, dense cuenta, me voy a ir tantito a la ley de Watts. La ley de Ohms, que diga, la ley de Ohms para encontrar resistencia, ojo, aquí es muy importante lo que nos diga la actividad, ¿sí? De repente, no recuerdo si para la generación de ustedes, pero para generaciones pasadas me decía que la resistencia de ese aparato yo lo tenía que encontrar usando la ley de Ohms. Y esta es la fórmula de la ley de Ohms, ¿sí? Yo les decía, de preferencia, ley de Coulomb, ley de Watts y ley de Ohms, ténganlo en una libreta y pónganle formulario, porque esas son la ley de Coulomb, la ley de Ohms y la ley de Watts, lo vamos a estar utilizando a lo largo de toda la semana. Se van a ir agregando más fórmulas, pero estos tres, estos dos que estamos viendo hoy y la ley de Coulomb son la base del módulo 12, ¿sí? Entonces, me interesa mucho que lo aprendan. Entonces, si se dan cuenta, si yo no puedo usar la fórmula verde porque los datos me dicen que tengo potencia y tengo voltaje, ¿sí? Si yo le pongo, voy a copiar esta fórmula para que no se revuelva. Me dice que yo calcule la resistencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sé que va a calcular la resistencia? Porque en los datos hay un signo de interrogación. Pero dense cuenta, si yo pongo aquí 30 volts, que es lo que me está dando la actividad, yo no puedo encontrar resistencia. ¿Por qué no puedo encontrar resistencia? ¿Qué me falta para encontrar la resistencia? La intensidad. Es correcto, Fanny. La intensidad. Ah, pero dense cuenta. Yo no puedo calcular resistencia. ¿Por qué? Porque no conozco la intensidad, pero la puedo encontrar, sí. En el momento que yo tengo potencia aquí, es ley de Watts, ¿sí? Entonces yo busco una fórmula donde me pongan potencia, donde yo tengo voltaje y donde yo puedo despejar la I, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer una operación, vamos a despejar. La V está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? ¿Entiendo? Dividiendo, Dividiendo. es correcto. Aquí es muy importante porque ustedes van a estar haciendo mucho esa parte de despejar, ¿sí? De la ley de Ohms ya prácticamente todo viene despejado, pero en la ley de Watts casi no. Ok, entonces dense cuenta, yo les decía, tengo la I, tengo la V, si está multiplicando, habíamos dicho que pasaba del otro lado, dividiendo, ¿sí? Y aquí ya tengo el valor, aquí tengo el valor, ok, aquí ya tengo el valor de V y ya, yo ya puedo encontrar
la intensidad de corriente. Dense cuenta, yo les dije, lo mismo, da lo mismo si la I está de este lado, aquí lo importante es que yo voy a encontrar el valor de I, ¿sí? Lo voy a dejar de ese lado para que se den cuenta que lo que dice va, no importa cómo yo lo tenga. La potencia me dice que vale 400 watts y el voltaje vale 30, ¿sí? 30 volts. Dividan 400 entre 30, ¿cuánto les da? 3.333. 3.333. 13.333. Ok, 13.33. Ok, la unidad de medida. Sí, 13.33. La unidad de medida de la I, ¿cuál es? Amperes. Es correcto, amperes. ¿Sí? Ya encontré la I. ¿Dudas de cómo encontré la I? No, ninguna. Dense cuenta, ya encontré la I y por lo tanto, si yo ya tengo la I, ya puedo encontrar la resistencia, ¿sí o no? Sí. Sí. Es correcto, sí. Déjenlo hago un tantito grande. Ok, entonces la I, yo ya pongo, la I vale, perdón. La I vale 13.33 amperes. Ok, ahora hagan esa operación. 30 entre 13.33. 2.25. 2.25, ¿qué? 0.562. No, 64. la unidad de medida es correcto. ¿Sería home? Ohms. Son los ohms o los ohmios, como ustedes le quieran llamar. ¿Dudas de cómo encontré la resistencia cuando no conocía la intensidad de corriente? No. No. ¿No? Ok, ahí encontré la resistencia con los datos de potencia y voltaje. Aquí es muy importante que ustedes sepan combinar las dos. ¿Por qué? Porque en la actividad integradora tienen que hacer la combinación de los dos, ¿sí? Ojo, para generaciones pasadas, sí nos decía, primero utiliza la ley de Watts y luego utiliza la ley de Ohms. Pero si no nos dice, yo puedo utilizar cualquier manera. Dense cuenta. Voy a duplicar esto, ¿sí? Dense cuenta, me da 2.25, ¿sí? Hay una fórmula directa. Ahorita la vamos a hacer. Cuando no me diga qué hacer, ustedes pueden hacerlo de cualquier manera diferente. Ustedes son libres de escoger cómo lo van a hacer. Dense cuenta, ¿sí? Aquí, primero calculé la I, luego calculé la R. Voy a duplicar diapositiva. Ok. Dense cuenta, quiero resistencia. Aquí tengo esta fórmula, la tercera, me dice que yo puedo calcular resistencia conociendo potencia y voltaje, ¿sí? Voy a borrar voy a agarrar esa fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice que yo calculé resistencia y los datos que me está dando la actividad es potencia y voltaje, ¿sí? Cuando el problema me dice qué voy a hacer, necesito, esto lo voy a copiar. No tanto la letra, sino que quiero que vean bien cómo está esto, la fórmula. Es voltaje al cuadrado, ¿sí? Voltaje al cuadrado entre la R, ¿sí? Esa es la fórmula, la tercera fórmula. Estoy usando la tercera fórmula. Ok, dense cuenta aquí. Aquí ya tengo... Ok, tengo voltaje al cuadrado y resistencia. Es más directo este despeje, ¿no? Es directo, ¿sí? Ok, dense cuenta, la resistencia está dividiendo. ¿Cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Esperen, lo voy a hacer más abajo para que no se pierda la fórmula, para que sepan cómo sale. Si no, se me van a confundir. La R está dividiendo, entonces la elimino aquí y va a pasar multiplicando con la P. Pero yo quiero dejar la R solita. Ahora la P está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado?
Lo divide. Lo divido, ¿sí? Entonces, aquí quedaría la P. Ok, ahí dense cuenta. Ahora, yo ya tengo voltaje al cuadrado. Voy a copiar esto así, para ahí mismo hacerlo. Ahora, yo ya tengo el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Me dice que el voltaje vale 400 watts, ¿sí? Está elevado al cuadrado y la P me dice, perdón, me equivoqué. El voltaje vale 30, ¿sí? Me equivoqué. El voltaje vale 30 volts. Y la P vale 400, ¿sí? Acuérdense, ese 30 hay que elevarlo al cuadrado. 30 volts. Perdón. Ahí te digo. 400 watts. Ok, hagan esa operación. Eleven los 30 al cuadrado. Y lo dividen entre 400. ¿Cuánto les da? 2.25. 2.25. Ok, ¿nos da lo mismo? 2.25. 2.25 ¿qué? Ohms. Ohms. Volts. Ok. Ohms. Acuérdense, resistencia son los ohms. Dense cuenta, yo utilicé otra fórmula y aquí utilicé otra fórmula. ¿El resultado es el mismo, sí o no? Sí. 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 Esa es la ventaja de las matemáticas, que nosotros podemos utilizar un montón de fórmulas. Aquí la ventaja, aquí lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Antes la actividad era muy específica porque te decía, primero utiliza la ley de Watts y luego la ley de Ohms. Ahora ya no te lo dice. Para la generación de ustedes, bueno, espero que no haya cambiado, pero para la generación de ustedes ya no les dice cómo hacerlo. Entonces, si no nos dice cómo hacerlo, ustedes son libres de hacerlo como sea. Y aquí les estoy mostrando esta manera y les estoy mostrando esta manera. Yo sé que me van a decir, ¿cuál es más fácil? Pues ya depende de ustedes, ¿sí? La segunda, creo que es más directa, ¿no? Es que es más directa, exactamente. Pero dependiendo, a veces la actividad sí nos dice qué es lo que quiere. Cuando no nos diga, ustedes son libres. Hasta ahí, ¿alguien tiene dudas? No. No. Ok. No, ninguno. No, asesor, ninguna. Creo que esa parte que les acabo de enseñar, creo que es lo más difícil de la actividad integradora. ¿Sí? Ok. Ya lo hicimos, entonces no pasa nada. No, todavía no. Pero ya lo vimos, ¿sí? Me voy a ir aquí. No, sí necesito este dato. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Voy a colocar mis datos, ¿sí? Dense cuenta aquí, lo primero que tengo que hacer son los datos. Y aquí me está cambiando el problema. Ese lo resuelvo yo, porque quiero explicarles algo que van a utilizar. Dice, determinar la intensidad de corriente. Cuando me dice que yo voy a determinar la intensidad de corriente, ¿qué significa? Que es la I, la que no conozco. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts, el voltaje es la letra V y es 50 volts. Y me dice que la potencia es de 500 watts. Dense cuenta, yo aquí no tengo una fórmula donde yo tenga la letra I. Pero tengo esta, la amarilla. ¿Qué me dice? La amarilla me está diciendo que tiene potencia y voltaje, que son los datos que me está dando. Si yo tengo, perdón, se me duplicó. Ok, dense cuenta, voy a agarrar la letra I. La V está multiplicando, lo tengo que pasar del otro lado, ¿cómo? Porque tengo que encontrar la letra I. Dividiendo. Dividiendo, ¿sí? Que es lo que ya tengo aquí. Entonces aquí me voy a agarrar esta fórmula que ya tengo aquí. Estas fórmulas, esta presentación al ratito la subo, ¿sí? Aquí les dije que daba lo mismo que quedara del lado derecho o que la I quedara del lado izquierdo. Aquí no pasa nada. Siempre estamos acostumbrados a verlo del lado izquierdo, ¿sí? Y aquí ya sustituyo. Esta fórmula la voy a dejar aquí, no la voy a mover, porque quiero que vean dónde está saliendo. Aquí son 500 watts. ¿Por qué? Porque es potencia y el voltaje es 50. ¿Ok? Hagan la división y ¿cuánto les da?
Son 10. 10 amperes. Es correcto, 10 amperes. ¿Ya se dieron cuenta que ahora ustedes ya van a empezar a aprender 10. a usar los datos? Ahorita, sin necesidad que yo les dijera, me dijeron que son 10 amperes. La unidad de medida de la I es amperes. ¿Ok? ¿Dudas con esa operación? Metros cúbicos, no. ¿No? ¿No hay No, dudas de cómo salieron los 10 No, amperes? ninguna. Ok, dense ninguna. cuenta de algo. Este dato, estos 10 amperes, me los voy a llevar. ¿Por qué? Porque necesitan. Yo tengo esta tablita, la actividad integradora les va a proporcionar otra tabla, no es esta. Sí, esa yo la saqué de internet, porque no quise usar los datos que maneja la actividad integradora. Ustedes sí, ustedes lo van a comparar con la tabla que tiene la actividad integradora. Déjenles explico esta parte. Dense cuenta, estos son los calibres de cables que nosotros podemos comprar para hacer una instalación eléctrica en nuestra casa. El calibre, entre más grueso sea el cable cuesta más caro, ¿sí? ¿Qué resiste más? La resistencia es más grande, ¿va? Pero pues siempre necesitamos nosotros ahorrar. Entonces, por ejemplo, ahorita me dio 10 amperes, ¿sí? Si la intensidad de corriente me dio 10 amperes, estos 10 amperes, ¿de dónde los saqué? De aquí, porque aquí la I me dio 10 amperes. Si la intensidad de corriente me dice que son 10 amperes, yo voy a recomendar comprar el calibre de cable 12. ¿Por qué el 12? Porque el 12 aguanta hasta 20 amperes, ¿sí? Ya no hay uno más chico, porque si hubiera uno más chico, pues yo agarro el más chico. Entonces el calibre 12 va a aguantar 20 amperes. Entonces, a ustedes les van a preguntar, ¿qué calibre de cable recomiendas comprar para una instalación eléctrica? Sí, tengo 10 amperes. Ah, el calibre 12, porque el calibre 12 aguanta hasta 20 amperes. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dijeran, yo tengo mi intensidad de corriente, porque voy a utilizar clima, voy a utilizar más aparatos, mi intensidad de corriente me dice que tengo 58 amperes. ¿Qué calibre de cable me recomiendan comprar para hacer una instalación eléctrica? Calibre 3. Calibre 6. ¿Quién dijo calibre 6? Yo. Ok, no es para regañarlos. Es Ojo, el, Ajá. el calibre 6 me aguanta una resistencia, me aguanta una intensidad de 55. No, así es calibre 3. Me aguanta una intensidad de 55 amperes, pero si yo tengo 58, lo que va a pasar es que el cable se me va a quemar, ¿sí? La instalación eléctrica se me va a quemar. ¿Por qué? Porque yo tengo más intensidad de corriente en los aparatos que tengo en mi casa. Y el calibre de cable no va a soportar esa intensidad de corriente. ¿Y qué va a pasar? Se quema, ¿sí? Entonces, aquí sí, lo que ustedes dijeron, Entiendo. ¿qué calibre voy a recomendar? Ah, el 3. Oye, pero es que aguanta hasta 100 amperes, sí, pero como no tengo otro calibre intermedio, a lo mejor sí hay, pero ahorita lo estamos comparando en base a esta tabla. Ustedes lo van a comparar en base a la tabla que les proporciona la actividad, ¿sí? Yo nada más quiero que entiendan el concepto de que si yo tengo una intensidad de corriente, o sea, por ejemplo, si yo tuviera una intensidad de corriente de 38, mi intensidad de corriente ahora ya no es 58, es 38. ¿Qué calibre de cable me recomiendan comprar? Calibre 8. Es Calibre correcto. 8. Calibre 8. Calibre 8. Ajá. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene dudas del concepto? No, a mí ya me quedó claro ahorita con lo que me dijo. Gracias. Sí, no te preocupes, Abraham. Acuérdense lo que les dije. Todos nos vamos a equivocar, hasta yo me equivoco. Yo aquí, para mí es muy importante, por ejemplo, cuando les pregunto que ustedes me digan, porque de repente eso nos ayuda a comprender un poquito mejor las cosas, ¿sí? Yo les he dicho, no tengan miedo. Si ustedes me dan una respuesta y está mal, no pasa nada. O sea, yo prefiero que se equivoquen ahorita aquí conmigo, donde podemos, yo les puedo explicar cuál es la respuesta correcta,
Porque cuando están solitos, ahí sí va a quien le preguntan. Pero ahorita no tengan miedo, yo les dije desde un principio, yo sí necesito mucha confianza y que entre nosotros mismos pues vayamos sacando esto adelante, ¿va? Si nos equivocamos no pasa nada. Ahí se van a dar cuenta que yo también de repente me voy a equivocar. Pero para eso los voy a tener a ustedes, porque más adelante, cuando yo me llegue a equivocar, yo sé que ustedes me van a corregir porque ya van a entender lo que estamos haciendo. Para la semana 3, semana 4, ustedes ya solitos van a poder comprender un poquito mejor. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar a ver esta parte. Por ejemplo, si yo, esto es clave para la actividad integradora. ¿Por qué? Porque de repente se confunden. Aquí me dice que yo tengo que sumar la resistencia total. Si se dan cuenta, tengo R1, tengo R2 y R3. Y tengo aquí una V, que es voltaje. Y uno de los errores que cometemos nosotros en la actividad integradora es que, por ejemplo, si me dice, suma la resistencia, pues voy a sumar solo la letra R, 100 más 3.3 más 4.7. ¿Cuánto les da? Ahorita como quiera me voy a ir tantito a la actividad integradora, porque también hay alguna... 108. Hay algo que de repente, acuérdense, la resistencia son ohms. Hay una confusión, por eso necesito aclararles esa parte, porque mucha gente me dice, es que como que no es claro. Yo sí le entiendo y sí es claro, pero como quiera les voy a recomendar algo ahorita, cuando terminemos ya para terminar la sesión, me voy a ir a la actividad integradora 3, a la actividad integradora 2 y ya les voy a dar algunas recomendaciones. Ok, ¿por qué no tomo estos 12? Porque estos 12 son volts. Y yo no puedo sumar volts con resistencia. No se pueden revolver. ¿Por qué les digo esto? Porque en la actividad me va a pedir que sumen ustedes las intensidades de corriente. Y de repente se confunde. En otras generaciones pasadas se confundieron y me sumaron algo que no tenían que sumar. Por eso, si me pide resistencia, yo sumo resistencia. Si me pide intensidad de corriente, yo sumo intensidad de corriente. Si me pide voltaje, yo sumo voltaje. No los puedo revolver. ¿Sí? Ok. Encuéntreme la resistencia total de ese circuito en serie. Me dicen cuánto les da. 108. No, ese es otro. 30, ¿no? Es Ahí 30. está. Ajá. 30 es correcto. ¿30 qué? ¿La resistencia es qué? Ohms. ¿Sí? Ahorita si nos equivocamos con las unidades de medida no pasa nada. Yo estoy seguro que lo vamos a ir practicando. Vamos a llegar a un momento en que ya no los vamos a saber bien. ¿Sí? Ok, entonces dime. Una pregunta. Dime, Eric. ¿Por qué no utilizaron para la intensidad la letra A de amperes o para los watts la W en lugar de P? Para no... Es que de repente, por ejemplo, para la potencia, hay fórmulas donde viene como W o viene como P, Eric. Pero va dependiendo mucho del libro, ¿sí? Sí, ese sí, la I no, la I siempre va a ser I, en vez de ampere, como tú dices, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí sí no te puedo dar una respuesta, porque los que lo inventaron ya. ¿Mande? O la R también, pero Sí. para la resistencia. Y aquí cambia otro símbolo, el omega. Es correcto, el omega es, ahorita que lleguemos a la ley de Ohms, les voy a decir que porque de repente, por ejemplo, hay algunos problemas donde viene la letra omega, por eso también ahorita se los voy a explicar cuando lleguemos con la ley de Ohms, de que a veces lo vamos a encontrar como la letra omega, o lo vamos a encontrar como ohmios, igual el voltaje, de repente lo encontramos como vatios, ¿sí? Pero es voltaje. Entonces, esos también ahorita se los voy a comentar para que ustedes no tengan ni una duda, ¿sí? Ok, vamos avanzando y llegamos a lo último, ley de Ohms. Dense cuenta, yo les decía que la ley de Ohms es mucho más fácil porque yo nada más tengo 3 letras. A comparación de la ley de Watts, la ley de Watts utiliza la letra P. Aquí no, utiliza las 3. Y la V, ya lo vimos, la V es lo que tengo en verde. Me dice que la V es el voltaje, ¿sí?
Por voltaje, en cambio, nos referimos a la diferencia de potencial, porque de repente, por ejemplo, el problema viene como diferencia de potencial. Y en generaciones pasadas me pedía calcular potencia disipada. Entonces, ahí donde de repente se me confunden. Dime, Rocío. Disculpe, soy la única que se quedó con con la imagen pasada, que es la de circuitos en serie, porque no veo la siguiente diapositiva. Yo veo bien. Los demás que ven, ¿sí? Yo sí veo Yo sí veo la ley de Ohm. ley de Ohm. Ah, ok. Rocío, ¿qué se me hace que algo tienes mal? Pero espérame, déjame lo actualizo, ¿sí? Voy a desconectar voy a volver a actualizar la presentación, a ver si ya lo logras ver, me dices. ¿Ya lo puedes ver? Sí, correcto. Sí. Ok. De repente, cuando no logren ver algo, díganme, porque a veces yo de repente tengo que estar actualizando la presentación. Ok, pero ya lo pueden ver, ¿va? ¿Todos? Sí. Sí. Sí, sin Ok. problema. Entonces, yo les decía, la letra, aquí a diferencia de la ley de Watts utiliza estas tres mismas letras, pero se le agrega la letra P. Por eso la ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. La V es voltaje, pero a veces lo vamos a encontrar como diferencia de potencial. Aquí está voltios, pero también lo encontramos como vatios. Aquí es muy importante porque, por ejemplo, les decía que para generaciones pasadas, la actividad integradora 2 me pedía calcular potencia disipada. Y de repente dice diferencia de potencial y pensamos que nos pide potencia disipada. Y no se vayan a confundir ahí, ¿sí? La potencia disipada se utilizaba para generaciones pasadas y para ustedes les va a pedir otro dato. Ahorita como quieran nos vamos a ir a la actividad. La R, aquí está en celestito, dice que es la resistencia eléctrica. Me dice que son los ohmios, ohm, y aquí está la letra omega. ¿Sí? Esta es la letra omega para que la identifiquen, porque de repente vamos a encontrar, a lo mejor hoy no, pero más adelante vamos a seguir haciendo más ejercicios con la ley de Ohm y viene la letra omega. Cuando ustedes vean la letra omega significa que son los ohmios y que es resistencia. ¿Sí? Y luego nos vamos con la última letra que es la I. La I es intensidad de corriente y son amperes o amperios. ¿Sí? Estas son las tres fórmulas que le llamamos el triángulo de la ley de Ohms. Si yo quiero encontrar voltaje, utilizo la primera fórmula. Si yo quiero encontrar resistencia, ocupo la segunda fórmula. Y si yo quiero encontrar intensidad de corriente, utilizo la última fórmula. ¿Sí? ¿Dudas de las fórmulas que hay que utilizar? Pues aquí están todas despejadas, ¿verdad? Entonces, Ya están todas despejadas. ¿Sí? Esta presentación, como les digo, ahorita la voy a subir al foro novedades porque ustedes la pueden descargar y ahí está todo lo que hemos hecho, también lo pueden ver y el video también ahorita lo subo, ¿sí? Terminando la sesión, nada más que se descargue y se suba, subo el video. Ok, ahí está. Voy a resolver ese problema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? obtener los datos, ¿no? Es correcto, Eric. Mi tablita de datos. Eso nunca se les vaya a olvidar. Si yo conozco los datos, créanme que va a ser mucho más fácil. Ahí va. Aquí le pongo datos, ¿sí? Y nada más voy a tener 3 letras, a diferencia de la ley de Watts que ponía 4. Aquí nada más voy a poner V, voy a poner la I, que era intensidad de corriente, y voy a poner la R, ¿sí? Y me dice, calcula la intensidad de corriente. ¿Qué voy a buscar? ¿La V, la I o la R? Pues La I. La I. Es correcto, la I. Entonces a la I le pongo el signo de interrogación. Es correcto. ¿Qué alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios? Esa R, esos 10 ohms, ¿dónde la voy a poner? ¿En la V o en la R? En la R. R. En la R y le pongo 10 ohms, ¿sí?
Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Eso lo voy a poner en la V. ¿Y cuál fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La tercera? La Es correcto. tercera. En la tercera, ya se dieron cuenta que si yo tengo mis datos, ya es más fácil. Ya es más fácil saber cuál es la fórmula que necesito yo encontrar para poder resolver el problema. Y aquí le pongo 30 volts, 30 V y la resistencia son de 10 ohms. ¿Cuánto les da? 3 amperes. 3 amperes. Es correcto. Ya se dieron cuenta que conforme vamos avanzando, yo ya no les estoy preguntando cuál es la unidad de medida. ¿Por qué? Porque ustedes, conforme lo vayamos repasando, se nos va quedando más claro las cosas. Dudas de cómo usar las fórmulas de la ley de Ohms. Esto está más simple. Ninguna. Está muy sencillo. Como les digo, yo no les puedo dar los resultados de las actividades, pero yo les apuesto que con lo que estamos viendo ahorita, cuando ya lo empiecen a hacer, le van a entender, ¿sí? Yo les voy a dar todas las herramientas para que ustedes puedan entender las actividades, porque esa es la labor de nosotros, que ustedes entiendan y comprendan. Y se van a dar cuenta que al final, en la última semana, se van a dar cuenta que pueden hacer más cosas de lo que ustedes creen, ¿sí? Van a poder hacer muchas cosas y de repente hay mucha gente que me dice, es que pensamos que era muy difícil, pero así como los voy llevando de la mano junto conmigo, van a comprender mucho. Ahí se van a dar cuenta, ustedes solitos van a estar haciendo muchas cosas adelante. Ok, vamos a ver si es cierto. Espérame. Si se dan cuenta, los datos siempre van a ser las mismas letras, ¿va? Ok, nada más que hay que poner, perdón, se me copió este. Espérenme. Ok, ¿por qué? Bueno, voy a copiar los datos. Resuelvan ese problema ustedes, ¿sí? Resuélvanlo solitos. Ahorita lo voy a hacer yo también, nada más que quiero ver si ya me entendieron cómo hacerlo. Si alguien encuentra el resultado, me lo dice. Si no, no se preocupen, yo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo lo estamos haciendo. Ya lo tengo, son 40 volts. ¿40? Ok, no sé, ¿a todos les da lo mismo? ¿40 volts? Sí. Ok, ¿a los demás cuánto les da? Sí, 40. 40. Ok, 40. 40. ya se dieron cuenta que sí son capaces de hacer muchas cosas. Sí, ustedes pueden. Yo por eso siempre les digo, porque mucha gente se me estresa, se pone muy mal cuando están con este módulo. Y de repente les digo, sí es difícil, sí es complicado, pero la mejor manera para aprender a hacer los ejercicios es practicando, practicando y practicando y practicando. Por eso yo hago que ustedes vayan junto conmigo, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que esa es la mejor manera de aprender. Vamos a resolverlo, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Dice, calcula el voltaje. Aquí mismo me dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperes, ¿sí? 4 amperes. Como es 4 amperes, es la letra I. ¿Por qué? Porque dependiendo, yo con el solo conocer la unidad de medida, yo ya sé en dónde la voy a colocar. Me dice, con una resistencia de 10 ohms. Pues la resistencia son los 10 ohms. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? Pues la primera, que es voltaje es igual a intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque no me quiere dejar copiar, pero no ya. La I pues vale 4 y la R vale 10. ¿Sí? Y perdón. Siempre póngale la unidad de medida. Si se me pasa a mí también dígame, que no se me olvide poner la unidad de medida. Y son 40 volts. ¿Sí? ¿Dudas?
Ninguna duda. ¿No? Ok, vamos al siguiente problema. Me voy a llevar otra vez esto. Voy a copiar esto. ¿Por qué lo voy a copiar? Porque para no escribirlo. Ok, resuelvan ustedes solitos. Ah, creo que es 0.45 ohms. 0.45 ohms. ¿Cuánto les da a los demás? 0.45 ohms. Ok, muy bien. Muy, 0.45. ok. Muy bien, Eric. Muy bien, Cristina. Muy bien, Caritina. Ya empiezan a comprender mejor, ¿verdad que sí? Sí. Eso es bueno. A mí me da mucho gusto. Créanme que cuando ustedes pueden hacer las cosas solitos, me da mucho gusto porque sé que a veces enseñar a través de internet, a través de la cámara, es muy difícil, ¿sí? Y yo ando buscando muchas maneras para ver que ustedes me entiendan. Y cuando ustedes me entienden, significa que voy bien, ¿sí? Entonces, voy a resolverlo. Calcula la resistencia. Me dice que calcule la resistencia. Le pongo la interrogación. Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. Entonces la letra I es amperes, 5 amperes. Y una diferencia de potencial de 11 volts. 11 volts. Entonces, si se dan cuenta, es la segunda fórmula. Por eso les decía, si yo tengo los datos y tengo todo un formulario, es bien fácil. Ya sabemos qué buscar. Aquí sustituyo, es 11 volts. La I son 5. Perdón. Acuérdense, si se les dificulta mucho hacerlo en la computadora, acuérdense que pueden hacerlo en la libreta, ¿sí? Le toman foto y ya lo suben, nada más pónganle el nombre completo y todo. Y si pongo 11, dime. Es al revés, ¿no? 11 entre 5 ¿no da 2.2? Yo me quedé con esa duda porque dijeron un punto decimal. Ajá. Pero es 5 amperes entre la intensidad de corriente. Es que es voltaje. La dos. Es la fórmula verde, ¿no? Sí, a mí también me dio 2.2. Era mi duda. Sí, es 2.2 amperes. Aquí se divide 11 porque arriba me dice que son voltios. Entonces es 11 entre 5 me da 2.2. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Es que se me fue ahorita. Sí, a mí me dio. Sí, está bien, 2.2. Ok. ¿Tienen 2.2. dudas? ¿Hay dudas de cuánto da? No. ¿No? No, correcto. Profesor, ¿no es 2.2 ohms? Nada más quería ver si estaban atentos. No se crean, se me fue. Sí, correcto. Es ohms. ¿Sí? Ok, ya se dieron cuenta que ustedes también ya me van a poder corregir. Se me fue el avión. ¿Sí? Hay una disculpa. Es ohms. Eso es lo importante de que vayan ustedes también aprendiendo a saber cuáles son las unidades de medidas. Muy bien, me da mucho gusto que me hayas corregido. Yo les dije desde un principio, yo también me equivoco, ¿sí? Ahora sí, dudas. No, digo, está bien porque así también sirve que estoy aprendiendo. Ok, y duda, entonces No, Abraham, cuando ustedes vean no que es, ay, perdón, no es 5 entre 11, viene siendo 11 entre 5. No, sí, porque la fórmula me dice que es voltaje y el voltaje vale 11, ¿sí? Oh, okay. Y me dice que está dividido entre la letra I, y la letra I es 5 amperes, por eso es 11 entre 5, me da 2.2. Es la fórmula, estamos siguiendo la fórmula, ¿sí? Ok, sí, está bien. ¿Tienen dudas de cómo calcular la resistencia? 2.2.
ohms. Da 2.2 ohms. ¿Alguien tiene dudas de cómo calcular la resistencia? No, a mí ya me quedó claro. ¿Fanny? Todo claro. ¿En serio? ¿Ya no hay dudas? No, ninguna duda, todo claro. Ok. Dense cuenta, ya son las 9:04. El fin de semana, yo mañana me voy a conectar a partir de ahorita voy a subir el video, voy a subir la presentación esta que estamos teniendo, la subo al foro novedades, pero mañana yo me voy a conectar desde las 9 de la mañana, voy a estar conectado hasta la 1, ¿sí? Y luego ya me vuelvo a conectar desde las 4 hasta las 6 o 7 de la noche. Y el domingo también estoy conectado toda la mañana y toda la tarde. Por cualquier duda que ustedes tengan cuando estén haciendo el proyecto, la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2, con toda confianza, mándenme un mensaje, ¿sí? No se sientan solos o no digan, ay, es que no lo queremos molestar. Créanme que para mí no es molestia. Yo necesito que ustedes, cualquier duda, por más mínima que tenga, por más mínima que sea, búsquenme, ¿sí? No se sientan solitos. Créanme que si me hacen caso, y no se sienten tan solitos, se les va a hacer mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, yo voy a estar al pendiente de ustedes el fin de semana. No se queden con dudas. Pues yo tengo una, Fran, ya que está aquí. Dime, espérame, sí, dime, Eric. Dije que iba a hacer algo y se me olvidó. Sí, dime, En la dime. primera actividad en donde pide que se determine el valor de la segunda carga, simplemente pongo el valor de la segunda carga, porque yo verifiqué después para ver si salían el resultado, pero esa verificación no la tengo que poner, ¿verdad? Simplemente pongo el resultado de la segunda carga. Sí, primero despejas, ¿sí? Eso hice, De- nomás despejé sí. y me salió el resultado. Y Y después luego o verifico. sustituyes todos los datos. Ok, es la verificación entonces. Ok. Sí, sí. Y en la Que tú primera, y en la primera nada más descubro la fuerza y también verifico, despejo otra o no. No. Haz de cuenta No. que nada más vas a encontrar lo que te pide, la fuerza y ya. En la otra te pide, pero acuérdense que, como les dije, hagan el procedimiento completo. ¿Sí se acuerdan Sí. que para encontrar la fuerza? Bueno, también cuando encuentran la carga tienen que poner el procedimiento completo. ¿Sí? Ya sustituyendo. Multiplicando, luego dividen y luego lo que se tenga que hacer, ¿va? Sí, ¿Sí? no sabía, no estaba seguro si nomás quería como la carga, el valor y ya. Pero está bien, gracias. No, tiene que ir todo. Nos pide procedimiento completo. Me voy a ir tantito. Necesito mostrarles algo. Se me fue. Les voy a quitar otros 3 minutos más. Ahí discúlpenme, yo les prometo que no es mi intención quitarles tanto tiempo, pero quiero que vean tantito esta parte. Les prometo que ya terminando esa explicación. Ya, ok, esta es la actividad integradora 2, ¿sí? Aquí la actividad integradora 2 me dice, ¿cómo lo realizaré? Este es el primer error que cometemos. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente 2 focos LED de 12. Esta letra W son watts, ¿sí? 2 focos LED de 12 W. Esos 12 W son watts, ¿sí? Ok, los watts significa que si me dan watts es potencia, ¿sí o no? Correcto. ¿Ok? Porque la potencia es watts. Ok. Sí, es correcto. ¿Cuántos focos tengo que considerar? 2. 2. Ok, pero ese 12 es de un solo foco. ¿Sí? Sí, también les queda claro esa parte, ¿verdad? Sí. Correcto. Porque de repente nada más me consideran un solo foco de 12 y el problema está mal porque les faltó, porque son 2 focos. Entonces, si yo tengo 10, un ejemplo, ¿va? Si vale 10 watts, pues 10 más 10, pues son 20 watts, porque son 2 focos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Esa Entendida. es la parte que quiero que les quede claro. ¿Ok?
Y luego ya ahí van a calcular, dice, en una habitación quiero colocar una instalación, tal. Considera que el voltaje de la instalación es de 120 volts. Estos son los datos. Y luego dice, ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Si se dan cuenta, lo que hicimos, si me pide potencia, pues yo sumo todas las potencias. Si me pide resistencia, sumo todas las resistencias. Si me pide intensidad de corriente, sumo todas las intensidades de corriente. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Nada más para que no vayan viendo. Ok. 1, 2. ¿Cuál es la corriente total? Ese lo calculamos. Dense cuenta, aquí sí me dice. Dice, ¿cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando todos los aparatos están funcionando? Aquí sí te dice que coloques la ley de Watts. ¿Sí? Entonces, con la ley de Watts vamos a encontrar la intensidad de corriente. Ok, me voy a ir tantito. Ok. Me voy a ir tantito. Ok. Esta es la fórmula de la ley de Watts. ¿Sí? Y aquí despejo para encontrarla ahí. Y ya. Esta es la ley de Watts. Y ahí encuentro la intensidad de corriente porque me dice que yo tengo que calcular la I. ¿Sí? Ok. Nada más le voy a explicar una cosa más y ya. No me van a regañar. Aquí viene la tablita que les dije. Ustedes van a elegir el calibre de acuerdo a lo que les pida ahí. Aquí viene el calibre. Ustedes van a recomendar si es el 18, el 16, el 14, el 12, el 10. Aquí sí, de repente nada más me lo subraya. No, ahí pónganle. La intensidad de corriente me da 7 y por lo tanto el calibre que yo recomiendo es 18. Escríbanle ahí las palabras. Ya, aquí vienen algunas fórmulas para calcular lo último y listo. ¿Sí? Todo eso de una u otra manera ya lo vimos. ¿Ok? ¿Dudas? No, ninguna duda. Por el momento no. Ok, No. como quiera, cuando ustedes lo estén resolviendo el fin de semana, cualquier duda que tengan, con toda confianza me buscan. ¿Sí? Entonces, Ajá. los voy a dejar descansar. Ya me tardé 11 minutos de más. Pues, que tengan un buen fin de semana. Les deseo una bonita noche. Que descansen. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. No, Hasta luego a de todos. nada. Cuídense A todos. mucho. Gracias. Bien. Buen fin de semana. Y gracias por su tiempo. No, de nada, Rocío. Para eso estamos. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias. Ya. Bonita noche. Gracias.